En esta unidad 2, pues hablaremos de los antecedentes históricos del Zen, cómo era la educación en la época prehispánica. No existe un criterio de los investigadores, pues acerca de los orígenes del hombre en América, pero sin embargo existe otra teoría que es de Florentino Ameghino, que América es la cuna de la raza humana. También el inicio de la civilización en Mesoamérica, pues dice que fue en el año 2500 antes de Cristo. También la época preclásico, pues empezó del 2500 a 1200 antes de Cristo. Eh, en la época prehispánica, pues las evidencias de un sistema educativo en Mesoamérica, pues se identificaron utensilios de cerámica donde se observaba un maestro enseñando a sus discípulos mediante códices. Eh, por ejemplo, una expresión de Itzi o Yots, que significaba rostro, corazón en náhuatl. Esto va relacionado con la educación, donde se enseñaba por medio de testimonios como el de un hombre pues maduro. Este hombre maduro de corazón firme, como la piedra, corazón fuerte, un rostro sabio, dueño de un rostro comprensivo. Estos sabios indígenas en su rol de maestros tenían dos objetivos. Uno, formar rostros sabios y dos, guiar y fortalecer los corazones. El sistema educativo náhuatl estaba formado pues por la educación en casa, que era de los 10 a los 12 años, y la educación comunitaria, también la educación formal en las escuelas. En esta época prehispánica, los nómadas eran los que tenían conocimientos precarios, que eran transmitidos por la sobrevivencia de aquellas culturas como la caza, la pesca y la recolección. Los aspectos más educativos se fueron formalizando a partir de que las tribus o pueblos se fueron quedando en un solo lugar, como los chichimecas y los náhuatl. Los conocimientos impartidos iban desde la escritura, pasando por las matemáticas, hasta la astronomía, incluyendo aspectos religiosos y rituales. También las culturas náhuatl y maya sobresalieron en la formación de la educación, pero, pero fueron los aztecas en su etapa más tardía quienes se organizaron y se sentaron las bases para crear una educación pública, que es la Calcaimac y Tepozcalli. En este periodo prehispánico, pues los jóvenes de familias nobles eh, pues eran los que iban a la escuela, conocida como Calcameca, ya que eran casa de sacerdotes. También ahí tenían reglamentos para los jóvenes, que era barrer, limpiar la casa desde la madrugada, todo lo que era trabajo pesado. Esta educación pues era estricta, era rígida, era formarlos como estrategas militares, sacerdotes y gobernantes. Los cacalmeca pues, pues era una casa de sacerdotes, ¿no? Que ellos vigilaban la conducta de los estudiantes y no se permitía también relacionarse con mujeres en aquella época. Eh, ¿Qué materias tenían? Los jóvenes tenían, pues, las materias que llevaban era saludar correctamente, hablar bien, hacer reverencias, versos para cantar, también astrología, interpretaban los sueños y también la cuenta de los años.
En este periodo de la conquista y colonia, pues en 1521 México Tenochtitlán fue sometido por España. Fueron estos dos reinos, la Nueva España y la Nueva Galicia. Em, También la Ciudad de México y Guadalajara, pues fue como la metrópolis. Lo que es Puebla, Oaxaca y Morelia, pues fue como la diócesis. En este mismo periodo de la conquista y colonia, pues fue la llegada de los franciscanos, también fue introducida la imprenta en esta época. En 1551, pues fue la apertura de la universidad en México. También en este mismo periodo, pues fue el sistema educativo que tuvo dos niveles. eh, que vienen siendo los estudios menores y los universitarios. Em, Estos estudios, pues, eh, son por dos niveles. El alto, que viene siendo la preparación para ingresar a la universidad. Estos estudios, pues, era sobre la cultura latina y sobre el latín. Y am, el otro nivel, pues, era el bajo, que nada más era aprender a leer, escribir y a contar. En este mismo periodo, pues, se dieron las escuelas para indios, las escuelas para mestizos y españoles, los colegios para las niñas en Ciudad de México y en Morelia. Em, esta colonia necesitaba de esposas abnegadas, que fueran trabajadoras, madres fértiles, vírgenes, consagradas pues a Dios. Los jóvenes y niñas tenían por escuela su casa, y el catecismo pues era del domingo. Quienes tenían dinero pues podían pagar alguna escuela en la ciudad también. Donde podían aprender doctrinas pues cristianas. Ahí les enseñaban a leer y a veces a escribir y a contar. Las maestras que tenían estos jóvenes y niñas pues eran mujeres ancianas, sin conocimientos. De lo que pretendían enseñar, pues ellas les llamaban amigas. También se contaba en ese periodo, pues con pocas escuelas femeninas, y su crecimiento fue lento. En 1791 se dio la primera reforma educativa. Em, esta nueva pedagogía hablaba de un mayor respeto hacia los estudiantes y el trato al profesor. Ahí no había, era cero castigos. eh, pues no se maltrataba, ¿no? Castigos corporales, pues no existía. Había una guía social en educación, salud física y también en artes. Pasamos a la época de la independencia. Esta época se dio en 1810 a 1821. La Guerra de la Independencia pues inició como un proceso de la revolución. En 1812 pues se promulgó la Constitución de Cádiz. em, También en la Constitución de 1812 pues se inició en la Nueva España. También en esta misma época, pues la Constitución de Apatzingán no fue puesta en práctica hasta poco después de ser expedida. En eso, cuando Morelos fue capturado y llevado a la Ciudad de México,
pues ahí fue fusilado en Ecatepec. Miembros del Congreso pues se refugiaron en Tehuacán y allí fueron separados. A partir de ese momento, pues la insurgencia se quebró en pequeños grupos donde mantuvieron la lucha. En este periodo revolucionario, pues se dio en 1868 a 1917. Em, este periodo, conocido como revolucionario, pues marcó un logro en la educación pública en 1869 eh, por el gobierno en ese entonces del presidente Juárez, donde expidió una ley orgánica de instrucción pública que solo era aplicable pues al Distrito Federal y a los territorios federales. También en ese mismo periodo pues se logró mantener una educación gratuita y obligatoria que hasta el día de hoy pues se mantiene. También no se disponía que esta educación fuera laica. Sin embargo, pues al suprimir entre las materias eh, la religión. Además, se dispuso que en el Distrito Federal pues se creara un número de escuelas pues necesarias para atender las necesidades de niños y niñas, así como la construcción de muchas escuelas primarias. También la construcción de dos escuelas que era para los adultos, con los contenidos similares al que se les daba a los niños. También estas escuelas funcionaban bajo un reglamento establecido por Ministerio de la Instrucción Pública. En este periodo revolucionario, pues también se dio la teoría pedagógica que fue en 1870. Eh, Se dio en estas situaciones en torno a la educación, pues lo que viene siendo el método didáctico, la enseñanza objetiva y la educación integral. El método didáctico, pues esto se refiere a la evolución de procedimientos de la escuela por las ideas pedagógicas de Calkins, de la pedagogía de Comenio e ideas educativas de Pestalozzi. En la enseñanza objetiva, en esta enseñanza, pues ahí entraba el realismo pedagógico, también que se podía aplicar pues a todas las materias y que podía mejorar el niño pues el aprendizaje. En la educación integral, pues ahí el objetivo era proporcionar una cultura general y amplia que considere la formación humana así como los planes de estudios que contenían materias de humanidades, de especialidades y actividades como la educación física y la formación estética. En este mismo periodo, pues fue la desaparición de la Secretaría de Instrucción que perseguía tres objetivos. Uno, que era fortalecer a los municipios y dos, pues descentralizar la educación. Y el último, pues era erradicar la falta de comprensión de problemas y necesidades, pues, de las zonas alejadas o las comunidades. Pero estos resultados, pues, le fueron negados. También desde años atrás, pues nuestro país ha intentado terminar con un sistema de gobierno. Sin embargo, cuando México logra su independización, se obtuvo un gran avance en el cambio al inicio de la educación, gracias a que implementaron pues métodos y programas donde se vieron beneficiados pues niñas y niños del país, dando de forma gratuita la educación, pues sin importar su condición por lo que es necesario seguir en constante lucha para que la educación sea de gran cobertura e igualdad.